Hola chicos, vamos a reanudar donde estábamos. ¿Me pueden decir si se ve las diapositivas, si se escucha bien el audio? Sí, doctora, se ve y se escucha. Ya. Continuamos entonces con los signos probables que son a nivel local, a nivel del útero y del cuello uterino. Lo que decíamos hace un momento, el signo de Hegar, aquí vamos a ver algunas gráficas para que ustedes puedan ver cómo o en qué consisten estos signos. El signo de Hegar, entonces dijimos hace un momento que es el reblandecimiento a nivel del istmo que nos va a permitir unir la pared anterior con la pared posterior a nivel del istmo uterino. El signo de Osiander, vemos acá, nos va a permitir palpar un pulso a nivel del fondo de saco lateral, el signo de Noble Dubin, donde vamos a palpar un fondo de saco lateral ocupado, y el signo de Piscaset, que vemos una asimetría a nivel de uno de los cuernos del útero. Lo mismo acá, el signo de Hegar 1, que pueden identificarlo, se están uniendo las paredes anteriores y posteriores del útero. Existen cambios a nivel del cuello mismo del útero que se van a manifestar aproximadamente en la semana 6 a 8 de gestación y van a consistir en el reblandecimiento del cuello uterino. Principalmente en aquellas pacientes primigestas, vamos a notar que el cuello uterino va a tener una consistencia como en los labios de la boca, y a esto lo vamos a denominar el signo de Godel. Y en aquellas mujeres que no están embarazadas, el cuello uterino generalmente tiene una consistencia como el cartílago nasal. En otras palabras, es más duro, ¿no? Es un poquito más duro, y por eso es que vemos que a partir de la semana 8 o 6 de gestación vamos a tener un reblandecimiento a nivel del cuello uterino. Otros signos de probabilidad a nivel local van a ser las contracciones de Braxton Hicks, que ya las vamos a empezar a sentir a partir de la semana 6 de gestación. También existe lo que es el peloteo uterino, donde vamos a poder ver que la cabeza del feto va a ir de un lado a otro lado, los movimientos fetales, a partir de la semana 16 a 20 de gestación. Lo que decíamos hace un momento, el aumento del volumen abdominal, puede existir una delineación física del feto, y aquí, ¿no? Que va a quedar esto pendiente ahorita que lo vamos a completar. El resultado de HCG positivo en orina es un signo nada más de probabilidad, pero no es un signo de certeza de embarazo. Eso, por si existiera alguna confusión ahorita, lo vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son los signos de certeza de embarazo? ¿Qué nos va a confirmar realmente que la paciente está embarazada? Lo que decíamos hace un momento, vamos a tener la auscultación de los latidos cardíacos fetales, la palpación de los movimientos fetales por el examinador y la ecografía, que ecográficamente nos confirmen la presencia del feto. Cuando hablamos de la auscultación o la visualización del latido cardíaco fetal, podemos hacerlo en diferentes tiempos. Por ejemplo, en la ecografía transvaginal, en este caso, lo vamos a poder identificar a partir de la semana 6 de gestación. Utilizando el Doppler, que es lo que utilizamos en los hospitales, lo podemos identificar a partir de la semana 9 a 10 de gestación, y antiguamente lo que se utilizaba era el estetoscopio de Pinar, que nos permitía auscultar también el latido cardíaco. Es como una campanita que se apoyaba al abdomen y nos permitía escuchar el latido cardíaco, pero obviamente el conteo tenía que ser eh, subjetivo, ¿no? De cada examinador. La percepción de los movimientos fetales por el examinador va a depender del número de gestas de la paciente. Aquellas pacientes que es su primera gestación, se pueden empezar a percibir los movimientos fetales a partir de la semana 20. En aquellas pacientes que ya tienen hijos previos, se puede percibir a partir de la semana 18 de gestación. Ecográficamente,
Vamos a visualizarlo a través de la ecografía transvaginal. Podemos ver ya el embrión o el botón embrionario a partir de la semana 5 de gestación y la auscultación del latido cardíaco, como decíamos hace un momento, a partir de la semana 6. Aquí, esto es lo que vamos a aclarar ahora. Les decía hace un momento que la fracción beta del HCG en orina no es diagnóstico de certeza de embarazo. Sin embargo, cuantificar la hormona en sangre o en orina, la HCG cuantitativa, sí va a ser diagnóstico de certeza de embarazo, porque incluso la HCG cuantitativa nos va a permitir determinar ¿en qué semana gestacional nos encontramos? Primera, segunda, tercera, de acuerdo a la cuantificación de la hormona. Entonces, ecográficamente, ¿qué es lo que podemos ver? Esto estamos hablando netamente de la ecografía transvaginal, porque en una ecografía abdominal no vamos a poder ver todo esto de la forma en que se ve la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal está destinada para aquellas pacientes que tienen menos de 12 semanas de gestación. Cuando sobrepasemos las 12 semanas, recién podemos empezar a hacer las ecografías pélvicas o abdominales. Hasta la semana 12 son las transvaginales. Entonces, a la semana 4 vamos a poder identificar el saco gestacional. En la semana 5 ya vemos al saco más el esbozo del saco vitelino. En la semana 6 ya podemos escuchar el latido cardíaco del embrión y a medida que vaya creciendo, el embrión ya lo vamos a poder ir midiendo. Por ejemplo, a la semana 7 va a tener, va a medir aproximadamente 10 milímetros. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que hay en el medio, hay un pequeño puntito negro. Eso es para 4 semanas de gestación, apenas un puntito donde nos va a permitir identificar al saco gestacional. Ya va creciendo un poco más el embarazo, a la semana 5 vamos a poder ver ya dentro del saco gestacional al esbozo del saco vitelino, lo que va a llegar a ser el embrión, ya se puede identificar adentro. Después de las 6 semanas vamos a ver el saco, el embrión más el latido cardíaco fetal y a medida que el embrión va creciendo ya va adquiriendo forma. Por ejemplo, aquí ya lo vemos a las 9 semanas, tiene la forma de una haba, el embrión fácilmente ya es visualizado, se puede diferenciar, entonces ya va adquiriendo más forma, ¿no? ¿Y cómo hacemos la revisión a las pacientes embarazadas? De este tema ya lo hemos hablado un poco en la primera clase donde hemos visto historia clínica. Así que les voy a ir preguntando, les voy a ir haciendo algunas de las preguntas porque ya lo hemos visto. Ahora vamos a reforzar, obviamente, un poco más, vamos a profundizar también un poco, pero sí, ustedes se supone que ustedes ya han ido, ya han conocido esta parte teórica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la semiología obstétrica? Vamos a realizar la anamnesis, el examen físico general. Vamos a enfocarnos obviamente un poco más en el examen gineco-obstétrico. Vamos a hacer procedimientos de exploración complementaria si fuera el caso necesario. En la anamnesis tenemos que, lo que hablábamos al inicio en la clase de historia clínica, establecer la edad de la paciente, el estado civil, el nivel de educación, que son condicionantes que nos van a determinar qué cosa, chicos. El modo en que vamos a hablarle a la paciente para saber si va a entender, por ejemplo, si la paciente es una persona del área de la salud, ella va a entender los términos médicos que vamos a usar, pero si no lo es, pues no va a entender y tenemos que hablarle en palabras que ella entienda. Ya. Sí, está muy bien eso, pero con relación a la edad, al nivel de educación, además de condicionarnos cómo va a ser nuestro trato hacia la paciente, ¿qué es lo que va a condicionar en el embarazo? Doctora, la edad, madres adolescentes. ¿Qué es una paciente adolescente?
De 15 años, 16 años. No, claro, pero ¿qué se consideran a las pacientes adolescentes? Doctora, ¿se refiere al riesgo en el embarazo o Exacto. ¿Qué condiciona la edad? Yo les he hablado una palabra ¿qué es el aro? Embarazo de alto riesgo obstétrico. Exacto. Entonces, todo esto que está aquí arriba, la edad, el estado civil y el nivel de educación, van a condicionar pacientes de alto riesgo obstétrico. Por eso es que esta parte tiene que ser elaborada con mucho cuidado y no pueden obviarlo. Muchas veces revisamos las historias clínicas y no hay edad de la paciente, no hay el nivel de educación de la paciente, entonces son cosas que lo dejamos de lado porque creemos que no son importantes. Pero les vuelvo a repetir, son cosas muy importantes, no solo por el trato que le vamos a dar a la paciente, sino porque de estas condiciones pueden derivarse pacientes de alto riesgo obstétrico. Con respecto a la fecha del último periodo menstrual, tenemos que confirmar si la paciente está segura o no está segura, si la fecha de último periodo menstrual es confiable o no confiable, cómo han sido sus ciclos anteriores, si ha utilizado algún método anticonceptivo, si utilizando algún método anticonceptivo la paciente ha resultado ahora embarazada. Entonces, todo eso tiene que estar detallado. Si además ya la paciente cuenta con algún examen complementario, porque muchas veces ya acuden con su resultado, ya sea del HCG o con su ecografía, las pacientes ya vienen con todo eso y eso también tiene que estar reportado en la anamnesis. El número de paridad o el número de embarazos que la paciente ya presentó anteriormente, cómo han sido estos embarazos, ha tenido alguna complicación en el embarazo anterior. Entonces, tiene que estar establecido por qué, porque la condicionante de tener complicaciones en un embarazo anterior puede también condicionar este embarazo. Por ejemplo, pacientes que han tenido preeclampsia en su embarazo anterior pueden volver a presentar y con mayor fuerza en el embarazo actual. ¿Cómo ha terminado la gestación? ¿Ha nacido por parto vaginal? ¿Ha nacido por cesárea? ¿Cuánto han pesado los recién nacidos? ¿Han sido recién nacidos de término que han estado dentro del peso normal que se considera ideal? ¿O han sido recién nacidos más grandes de lo esperado? ¿Han sido macrosómicos o han sido restringidos? Entonces, eso tiene que estar también establecido ahí. ¿Y cuál ha sido el estado? ¿Han nacido recién nacidos con buen estado? ¿Han sido recién nacidos, lamentablemente, que han muerto antes de nacer, óbitos antes de nacer, o han nacido y a las pocas horas lastimosamente han fallecido? Todo eso tiene que estar reportado porque obviamente va a condicionar el embarazo actual de la mamá. Tampoco podemos dejar de lado todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes patológicos de la madre? Si ha utilizado fármacos, drogas, alcohol, si ha estado expuesta a algún tóxico, en qué trabaja la paciente y la historia más relevante de los familiares más cercanos que viven con la embarazada. Este tema de la exposición a tóxicos o el trabajo que realiza la paciente es también importante porque muchas veces no preguntamos o no desarrollamos esta parte, lo pasamos por alto con la paciente sin considerar que la exposición a ciertas sustancias o ciertos trabajos también van a condicionar, por ejemplo, malformaciones a nivel del feto. ¿Cómo qué, chicos? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué tipo de trabajo o qué sustancias podrían condicionar el embarazo? Sobre el uso de fármacos teratogénicos, ¿Ya? ¿Cómo qué? como las quinolonas. O sea, que la paciente consuma, me dices, ¿no? Sí, 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 está bien.
Otro ejemplo, por ejemplo, algún trabajo que condicione factores de riesgo en la embarazada. Para los En pacientes que trabajan, radiografías, si trabaja en algún lugar donde hagan radiografía. Sí, exacto. Por ejemplo, eso están expuestas a la radiación, va a condicionar malformaciones. Si estamos hablando de pacientes embarazadas, obviamente en el primer trimestre de la gestación. ¿Qué más se les viene, chicos, a la cabeza? La agricultura. La agricultura. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar porque gran parte de nuestra población del área rural se dedica a esto. Entonces, ¿por qué la agricultura? Por la exposición que tienen las mujeres ante los pesticidas, las plagas. Exacto. Entonces utilizan una serie de sustancias para poder mantener sus cultivos a salvo, ¿no es cierto? Y cuando las mujeres no están, no habían confirmado el diagnóstico de embarazo o desconocen que estas sustancias pueden ser dañinas, no tienen los cuidados necesarios. Y en ese caso vienen niños sí con malformaciones. Por ejemplo, lastimosamente hace como un mes atrás nos ha llegado al hospital una paciente bien particular porque aparentemente no tenía ningún factor de riesgo, hablando de edad. La paciente tenía 24 años de edad, en muy buena condición de salud, pero venía así del área rural, si no estoy mal, de los Yungas de La Paz. La paciente tenía sus cultivos de coca, de plátano y de no sé qué otras frutas y utilizaban obviamente este tipo de sustancias para mantener a las plantas fuera de peligro, ¿no? Para que tengan una cosecha ellos saludable. La paciente nunca había hecho controles prenatales. Acudió para su primera ecografía. Ella pensando que el embarazo estaba viniendo sin ningún tipo de problemas. Se le hizo una ecografía en el hospital. La paciente tenía un embarazo de aproximadamente 18, 19 semanas, donde el ecografista, que era obviamente una ecografía general, porque no pedimos algo específico, porque se veía, o sea, no se presumía un factor de riesgo como tal, porque la paciente todavía no nos había contado de dónde venía, ni qué es lo que hacía. Ella únicamente acudió para su ecografía. Entonces, ecográficamente, le sacan que el bebé tiene múltiples malformaciones y que además el bebé estaba muy edematizado. Con el diagnóstico que ya se tenía, se mandó a la paciente a que se realice una ecografía en la especialidad de materno-fetal, donde nos han confirmado obviamente que la paciente tenía un sinnúmero, bueno, en este caso el feto tenía un sinnúmero de malformaciones, una ascitis generalizada, tenía cardiopatía, tenía una serie de cosas. Obviamente que ninguna, todas estas cosas que el bebé tenía, lastimosamente condicionaban su vida. O sea, era un bebé que no era compatible con la vida. Lastimosamente, en este caso, se ha tenido que interrumpir la gestación. Ya era un embarazo no pequeño, porque estamos hablando prácticamente de unas 20 semanas de gestación, y se ha tenido que someter a la paciente a una interrupción del embarazo. ¿Y esto por qué? Porque la paciente desconocía que todas estas cosas que ella utilizaba le podían haber causado, obviamente, malformaciones a su bebé. Y ella, pensando que todo estaba yendo dentro de lo esperado para un embarazo normal, no realizó tampoco ningún control prenatal. Y nadie en la casa tampoco le advirtió sobre esto que podía haber ocurrido. Entonces, para ellos realmente ha sido una condición que los ha afligido bastante. Era una pareja de recién casados que obviamente esperaban tener a su bebé. Lastimosamente no ha funcionado de esa manera y por eso es que es importante conocer esto. ¿A qué se dedica mi paciente? ¿Dónde es que trabaja? ¿Hay factores de riesgo que puedan estar presentes en su entorno? No poniendo ejemplo de la parte rural, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿qué son factores de riesgo? Lo que mencionaba hace un momento su compañera, la exposición a rayos X.
y el trabajo en peluquería, por ejemplo, las estilistas que están siempre con el tema de los tintes en la cabeza, el planchado, el alisado. Ahora esto que está tan de moda de las uñas acrílicas, por ejemplo, todo esto sí son factores de riesgo para malformaciones a nivel del bebé y no solo malformaciones, incluso en embarazos grandes condicionan que los fetos sufran o causan óbitos fetales en el útero. Entonces son cosas que sí tenemos que conocer porque van a condicionarnos, nos van a dar un factor de riesgo para el embarazo. Vamos a recordar un poquito esto, que ya lo hemos visto también la primera clase, pero que sí yo les voy a pedir que cuando vayan ahora a sus clases teóricas, perdón, a sus clases prácticas, no solo lo tengan en la teoría, sino que intenten hacerlo ya en la parte práctica. Con algunos de los chicos que están rotando conmigo, por ejemplo, han tenido mucho temor para realizar las maniobras de Leopold. Pienso que es lo más sencillo que hay en la parte obstétrica, así que no tienen que tenerle miedo. Al contrario, lo que tienen que tener es seguridad al momento de realizar este examen. Porque de aquí en más, hasta que ustedes lleguen al internado, es lo que siempre van a hacer en la parte de ginecología. Entonces, no se pueden olvidar esto. La primera maniobra de Leopold, como ustedes ven, las manos aquí en esta imagen se están dirigiendo hacia el fondo del útero. Entonces, vamos a tratar de determinar qué está en el fondo del útero. La cabeza, la pelvis del feto, o estamos tocando el tronco o el dorso del feto. De acuerdo a lo que se encuentra en el fondo uterino, nosotros podemos determinar la situación del feto. Por favor, estos términos no se olviden. La primera maniobra de Leopold nos ayuda a determinar la situación del feto. ¿Y cuál es la situación? Longitudinal, transversal u oblicua. Entonces, esas tres situaciones puede tener o adquirir el feto y con la primera maniobra de Leopold la vamos a poder determinar. La segunda maniobra de Leopold nos ayuda a establecer dónde está el dorso del feto con relación al eje longitudinal de la madre. Entonces está al lado derecho, al lado izquierdo, anterior, posterior, ¿dónde está el dorso del feto? Eso nos ayuda a establecer la segunda maniobra de Leopold. La tercera maniobra de Leopold, vamos a dirigir la mano sobre la sínfisis del pubis, buscando qué se está presentando hacia la pelvis menor. ¿Qué parte del feto se está presentando a la pelvis? La cabeza, la pelvis del feto, los miembros inferiores, los miembros superiores. ¿Qué se está presentando? Entonces, ahí nos va a ayudar a establecer la presentación. Y por último, la cuarta maniobra de Leopold que nos va a ayudar a establecer el grado de encajamiento que pueda presentar el feto. Para eso ustedes ponen las manos hacia los laterales de la cabeza y van a intentar hacer un movimiento. Si ustedes pueden hacer mover la cabeza de lado a lado, se llama peloteo. Si existe todavía ese peloteo, decimos que el feto no está encajado. Pero si ustedes intentan hacer ese peloteo y la cabeza se mantiene fija, vamos a decir que sí, que el feto está encajado. De eso consisten las cuatro maniobras de Leopold. Ahora yo les pregunto, en el examen físico de la historia clínica, ustedes tienen que poder describir a las maniobras de Leopold de forma escrita y de forma ordenada. ¿Cómo escribirían las maniobras de Leopold en su historia clínica? Aquí tienen una imagen donde pueden resumir las cuatro maniobras de Leopold. ¿Cómo las resumen? ¿Cómo escribo en mi historia clínica? Porque una cosa es que ustedes puedan conocer en qué consiste la primera, la segunda, la tercera, pero ¿cómo lo plasmo en la historia clínica? ¿Cómo escribo?
Podría ser, doctora, primero la medida del fondo uterino, luego feto se encuentra eh, en posición longitudinal o transversal. No es Eh, posición, ¿qué es? ay, no, ay, se me fue la palabra. Les he repetido tres veces. Situación. Situación. Situación transversal o longitudinal, ¿Ya? posición cefálica o podálica, depende de cómo esté, y si está, no está encajado o si está encajado. El término de posición que me estás utilizando no está bien. Lo demás sí está bien, pero no está ordenado. A ver, ¿cómo ponemos con respecto a la primera maniobra de Leopold? Ahí estabas bien. Entonces ponemos situación longitudinal. La segunda maniobra, ¿qué nos dice? El dorso, doctora, ¿Ya? dorso al lado derecho de la madre, algo así. Exacto. Entonces ustedes ponen situación longitudinal, dorso derecho o dorso izquierdo, dependiendo a lo que ustedes encuentren. La tercera maniobra de Leopold, ¿qué busca? Presentación. ¿Cómo completarían eso? Presentación Presentación. Presentación cefálica. Exacto. Entonces vamos de nuevo. La primera maniobra dice situación longitudinal, la segunda dorso derecho, la tercera presentación cefálica y la cuarta. Encajada o en peloteo. El encajamiento. O móvil, así se describe. Fija o móvil. Entonces ustedes para poder poner en la historia clínica ponen situación longitudinal, dorso derecho, presentación cefálica móvil o presentación cefálica fija. Y ahí están descritas ya sus 4 maniobras de Leopold. Obviamente, lo que decía hace un momento su compañera, lo primero que van a poner antes de poner las maniobras de Leopold es medir la altura uterina. Miden la altura uterina y después recién empiezan con las maniobras de Leopold y después de las maniobras de Leopold recién sigue la auscultación del latido cardíaco fetal. En ese orden se describe el abdomen de una paciente embarazada. ¿Está claro, chicos? La inspección a nivel de los genitales o la valoración que vamos a hacer a nivel de los genitales. Doctora, Sí, dime. ¿y las maniobras de Leopold en una mujer que está embarazada de mellizos, sería de la misma manera? Sí, obviamente se hace de la misma forma. Tiene que ser siempre de la misma forma. Lo primero que van a hacer es medir la altura uterina. Cuando ya estén haciendo las maniobras de Leopold, hay que diferenciar el feto 1 del feto 2, porque generalmente no adquieren la misma posición. Entonces, primero se centran en el feto 1 y van a establecer si el feto 1 está cefálico o está pélvico. Y también pueden establecer cómo, de qué lado está el dorso. Puede ser anterior, puede ser posterior, derecha, izquierda, está sentado, está echado, cómo está este feto. Entonces se sigue el mismo orden. Lo único que no van a poder hacer a un inicio del embarazo es establecer el grado de encajamiento, pero cuando el embarazo gemelar llegue a su término, uno de los fetos siempre se acomoda a nivel de la pelvis menor, o sea, para poder salir a través del canal del parto. Eso también hay que establecer, a no ser que los fetos siempre se encuentren en una situación transversa, pero la valoración del feto 1 y del feto 2 se hace de forma particular. O sea, no me puedes juntar a los dos. Se describe feto 1 y se hacen cada una de sus maniobras. Se describe el feto 2 y se sigue lo mismo, el mismo esquema. ¿Alguna otra pregunta aquí, chicos?
Bueno, entonces vamos a continuar. A nivel de los genitales, vamos a hacer primero una inspección, vamos a buscar lesiones, secreciones, si es necesario, vamos a hacer la toma de muestras. Se tiene que hacer, en algunas pacientes se hace la especuloscopía para poder valorar el cuello uterino. Si existe algún problema de infección, también se puede hacer la visualización para la toma de secreciones o incluso para la toma del Papa Nicolau. Con respecto al tacto vaginal, ya decíamos igual en la primera clase, lo que se pretende alcanzar en el tacto vaginal principalmente es hacer la valoración del cuello uterino. En la valoración del cuello uterino, ¿qué es lo que vamos a buscar? La consistencia, la ubicación del cuello uterino, el grado de acortamiento o de borramiento, el grado de dilatación y el estado de las membranas ovulares, si están íntegras o ya se han roto. Y también con el tacto vaginal podemos valorar qué se está presentando al canal del parto, qué parte del feto se está presentando. Toco la cabeza, toco la pelvis, estoy tocando los miembros inferiores, ¿qué toco? ¿Qué se está presentando? Entonces, eso también nos ayuda a determinar el tacto vaginal. Con respecto a estas características, a estas 5 características que les estoy mencionando, ¿alguna de estas les genera duda o, o, o alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, entonces ya Doctora, dime. las maniobras de Leopold, ¿entre qué semanas se puede hacer eso? ¿Las 37 y 40 o solamente al final? ¿Desde qué semana se puede hacer, me preguntas? Sí, doctor. Ya, las maniobras de Leopold se pueden hacer a partir de las 24 semanas de gestación. En realidad se podrían hacer desde mucho antes, pero nos sirven a partir de las 24 semanas de gestación. Antes de las 24 semanas de gestación, se dice que el feto está en una situación indiferente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahorita puedo revisar a la paciente embarazada y encontrar al feto en una situación longitudinal y en una presentación cefálica, pero pasan 5 minutos, 10 minutos y lo encuentro transverso. Entonces, a eso se llama situación indiferente, porque tiene la capacidad del feto de hacer movimientos más bruscos, porque tiene el espacio suficiente para hacerlo. Pero a partir de las 24 semanas de gestación, más o menos, los fetos ya adquieren una situación más estable. Ya no es tan fácil poder girar de un lado a otro lado por tiempos cortos. Entonces mantienen esa situación. Si están longitudinales, mantienen por un tiempo estar longitudinal. Si están transversos, se quedan en esa situación por un tiempo. Obviamente que puede ir cambiando con el paso de las semanas, sí. Por eso es que se hace estas maniobras a partir de las 24 semanas para ver si al principio lo teníamos pélvico, para ver si a la semana 28 ya está en una situación o en una presentación cefálica. Por eso es que a partir de las 24 semanas sí nos sirven las maniobras de Leopold. Antes no. ¿Y cómo describirían en la historia clínica? Lo único que ustedes tienen que poner en la historia clínica es que es un feto en situación indiferente. Así se pone en la historia clínica. Con respecto entonces al tacto vaginal, a la palpación del cuello uterino, les mencionaba esto también la primera clase, que por ejemplo en las pacientes primigestas, lo primero que hacen es el acortamiento del cuello uterino. Van a hacer un borramiento del cuello y después recién van a dilatar. A diferencia de las pacientes multigestas, que van a cortar y dilatar al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre cuando no hay y cuando hay partos previos. Con el tema del diagnóstico, eh, se sigue siempre un esquema y eso es, por favor, tampoco se pueden olvidar porque eso es para sus historias clínicas. Lo primero que se pone
es la fórmula obstétrica. Entonces, ¿en qué consistía la fórmula obstétrica, chicos? ¿Qué se pone en la fórmula obstétrica? Las gestas, los partos, los abortos, las cesáreas y los abortos. Exacto. Entonces, lo primero que vamos a establecer son todas las gestas que la paciente ha tenido, ya sean, hayan terminado en parto, hayan terminado en cesárea, en aborto, en embarazo ectópico, en embarazo molar, en lo que fuera que han terminado, se tiene que cuantificar en las gestas, en la fórmula obstétrica. Después de la fórmula obstétrica, lo que sigue es establecer la edad gestacional del embarazo. Para esto, lo que vamos a utilizar, lo primero que se utiliza es la ecografía del primer trimestre de gestación. Si no contáramos con una ecografía del primer trimestre de gestación, vamos a calcular la edad gestacional con la fecha del último periodo menstrual. Pero antes de la fecha del último periodo menstrual, siempre está la ecografía del primer trimestre. Chicos, se va a cortar en un ratito de nuevo ya me dicen que tenemos menos de un minuto. Les voy a volver a mandar ahorita un link que no, ya nos falta como unas 5 diapositivas nada más para poder acabar la clase, pero les mando enseguida ahorita, ¿ya?